Bueno, mi nombre es Benny, no me defino como nada, simplemente digo lo mismo, ¿no? Me dedico a desaprender lo que sé y ahí lo suelo dejar. Mi presentación es breve. Hoy el tema lo ha elegido Roberto y vamos a hablar sobre la asertividad. Es algo que se da muy natural en la vida, ocurre continuamente ser asertivo. Si te das cuenta, la naturaleza siempre está en continua asertividad. La Tierra tira de la Luna y la Luna le dice, no, hasta aquí llego. Al contrario ocurre, ¿no? Las mareas, la Luna tira de las mareas y las mareas dicen, vale, pero llego hasta aquí. Parece que la asertividad es un no saber decir que no a muchas cosas. Pero no te das cuenta que cuando eres asertivo, siempre dices que no. Si eres asertivo, o dices que no a otro, o te dices que no a ti. Normalmente, siempre estás negando a alguien. Normalmente, esa asertividad hacia, pues que cómo le voy a decir a los otros que no, repercute en decirte a ti un no que no sabes digerir. Repercute en ese no, en un potencial estallido en un momento dado, porque empieza a acumular tensión dentro de ti y empieza a acumular cosas que no te gusta hacer, que en el momento más inoportuno aparece como un estallido desproporcionado. Entonces todo lo que aparece ahí, tus miedos, tus tensiones, todo eso se acumula y luego llega a la persona de manera poco apropiada. Cuando si estás en el momento presente, si estás consciente de lo que tú quieres, de lo que tienes que hacer, de ese conocimiento que te da el estar ahí, ni siquiera tiene por qué ser un no agresivo. Es que no es ni siquiera eso. Es algo natural. Que el otro lo entienda o no, no significa que tú tengas que le estés haciendo daño. Imagínate que tu hijo se quiere tirar desde un 9º piso y te coge una rabieta. O sea, es que hay cosas que son un no. Es que imagínate que tu pareja quiere algo que tú sabes que es que no eres así. Si no eres así, no eres así, lo siento mucho. No te puedo vender una moto que no soy. Es que estás comprando una moto que no eres. Cuando tú empiezas a ceder cosas de ti, estás vendiendo algo que no eres, que en un momento dado te va a pasar como el río, ¿sabes? Va a coger su terreno o como el mar, o como las ramblas estas que no, que se lo llevan todo por dentro, porque estás cogiendo cosas de ti que no son. Entonces, en este tema yo creo que hay que ser muy naturales, muy auténticos, muy uno, porque ese uno en ese instante es lo más dulce que puede haber en la vida. Y el otro lo ve esa honestidad, ve que hay un límite, ve que igual no le interesa estar contigo y ese no interés es totalmente válido. O sea, si tú como eres no me gustas, me estás dando una opción verdadera de vivir. Entonces yo creo que el tema de la asertividad es un tema bastante interesante y bastante importante. Y ten en cuenta que si estás diciendo a otro que sí, sintiendo que no, te estás diciendo el no a ti. Y un no a ti es muy doloroso. Lo vas a pagar. Lo va a pagar el otro, lo va a pagar tu vida, lo va a pagar tu relación, lo va a pagar tu círculo, y deshacerse de eso va a costar más lágrimas. Bueno, pues daros las gracias a todos por estar ahí en esta mesa redonda, ¿no? En donde estamos participando con diferentes temas cada semana. Y bueno, hoy el tema es la asertividad, que yo empezaría definiendo qué es la asertividad, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que es la habilidad que tenemos para expresar los propios pensamientos, los sentimientos, nuestras opiniones, nuestras creencias, defender nuestros derechos, pero sin agresividad, sin ansiedad. Esa es la definición que te da, ¿no? Como es una habilidad, diríamos que es una habilidad de las intrapersonales, junto con la autoconfianza, el autoconocimiento, el autocontrol emocional, etcétera, ¿verdad?
Entonces diríamos que este término lleva la coletilla de expresar algo que tú sientas o que tú pienses, ¿verdad? Pero sin ansiedad. En el momento que tú expresas algo de ansiedad, ya no es asertivo. Entonces mi pregunta sería, ¿somos asertivos? Y claro, yo me tengo que ir pues cuando hay pues no sé, cuando dos personas pues tienen distintas opiniones, ¿no? En ese momento está expresando cada uno su punto de vista, su opinión, ¿no? Totalmente respetable, pero claro, el hecho de llevar la razón, ¿verdad? El hecho del ego, de que cada uno pues intenta llevarse a la otra persona a su terreno, es lo que hace que las personas no seamos asertivos. Lo que hace es que seamos totalmente, pues eso, egoístas, ¿no? Y entonces no miremos la otra parte, ¿no? Bueno, ahora después sí iremos entrando un poco más en materia y porque con este término de asertividad van relacionadas otras habilidades muy importantes en el ser humano y de hecho que nos han sacado muchas veces pues un poco del fondo, ¿no? Del fango, podríamos decir, más que del fondo, del fango. Bueno, esa sensibilidad, esa empatía, si tú no eres empático con la opinión de la otra persona, si tú no te pones en la piel de la otra persona, nunca vas a ser asertivo tampoco. Si no te conoces a ti un poquito, solo un poquito, tampoco vas a ser asertivo. Es decir, que hay un montón de habilidades psicosociales que están todas muy interrelacionadas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar una mañana unas tostadas con un café y entonces me encuentro en la taza, me lo encuentro pues manchado, un poco manchado, ¿verdad? ¿Qué hago? Os voy a dar tres opciones. La opción A sería no decir nada y usar la taza, aunque la use por el otro lado, ¿no? Por el sitio donde no está manchado. La opción B sería llamar al camarero y bueno, pues montar allí, tampoco mucho, ¿no? Pero sí que pegarle la bronca al camarero y decir que ya no vuelves a este sitio y te vas. Y la opción C, pues decir que te cambie la taza. ¿Cuál de las tres opciones elegiríais? Si queréis, podéis contestar por el chat, porque este es un ejemplo de asertividad, ¿verdad? Es un ejemplo donde tienen las tres opciones, un ejemplo de la vida diaria y como este ejemplo, pues tenemos muchísimos a lo largo en las 24 horas del día, pero muchísimos, tanto a nivel familiar como a nivel laboral, a nivel social, de amigos, en fin, de pareja incluso. Entonces, pues, aquí tiene mucho que ver las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, tiene mucho que ver las relaciones en el entorno laboral, el que seas asertivo o no, influye en la comunicación, por supuesto. Entonces, una persona que es asertiva, pues también va a transmitir más serenidad, ¿verdad? Más tranquilidad en esa comunicación. Y todo lo que transmite, pues al final te es dado así, hay una reciprocidad, ¿verdad? Si tú te muestras ansioso en esa conversación, no vamos allá a decir agresivo, pero si te muestras ansioso, como he dicho antes, por definición ya no eres asertivo. Y en segundo lugar, estás poniendo ahí unas trabas en el proceso de la comunicación, estás poniendo bloqueos, lo que llamamos resistencias, ¿verdad? Y si yo pongo la resistencia ya propia de la ansiedad mía hacia ese proceso de comunicación y hacia la otra persona, pues indudablemente mis objetivos no los voy a poder conseguir. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Roberto Montes y un día más compartiendo con vosotros. Como ha comentado Fran, con referencia a lo que es la asertividad, es una forma de expresarnos, una forma de comunicarnos, porque la asertividad está directamente
unida a lo que es la comunicación, ¿no? Esa comunicación también asertiva, el lenguaje asertivo, pero es una forma de comunicarse de manera abierta, de manera directa, honesta, y que esos sentimientos, como decía él, esos derechos, esas opiniones, las podemos expresar de tal manera que no nos hagamos a nosotros daño y que tampoco le hagamos daño a los demás, ¿no? Buscar un punto de equilibrio, esa balanza donde me pongo en medio de lo que es la agresividad y la otra parte que es la pasividad o la sumisión, porque muchas veces somos sumisos porque tenemos miedos, muchísimos miedos a ser asertivos. Nos cuesta muchísimo trabajo decir que no o decir que sí, depende de lo que proceda en cada momento, ¿no? Entonces, el problema está en eso, en poder equilibrar de la forma con la que yo me estoy comunicando con el otro. Porque las personas asertivas dicen lo que piensan y lo que quieren. Entonces lo proponen, lo comentan, lo dialogan, pero de una manera que podamos entender que yo estoy diciéndote lo que quiero, pero yo no voy a renunciar a ello para beneficiarte a ti si eso a mí me está perjudicando en algún aspecto, ¿no? Porque sobre todo lo que no puede afectarme son mis derechos los propios, podríamos decir, ¿no? La asertividad, como decía también Fran, es una cualidad, es una habilidad social y personal y directamente vinculada, como comento, al tema de la comunicación. Yo voy a poner otro ejemplo de lo que es la asertividad, a ver qué tal lo podéis ver y qué es lo que vosotros haríais. Imaginaros que tenéis un amigo o una amiga que os acompaña siempre al cine o os acompaña a la discoteca o a comprar o a la biblioteca, donde sea. Y un día te pide que le acompañes al cine a ver una película. Y tú esa película o ya la has visto o no te apetece verla porque no es de tu estilo o no te apetece ir al cine. Y entonces, ¿cómo le dices a esa persona que no quieres ir al cine? Porque lo normal es que te diga, yo te acompaño siempre cada vez que tú me lo pides. Entonces, si queréis ponerlo en el chat, ¿qué es lo que diríais? ¿Cómo os podéis comunicar con esa persona para no hacerle daño en vuestra respuesta o para no hacer daño vosotros o simplemente si queréis tomar la decisión de ir aunque no sea lo que realmente queréis hacer? Ahí entra un factor importante y es decir, cómo yo puedo tomar una decisión sin que afecte de alguna manera a los dos, sin que salgamos perdiendo alguno de los dos. ¿Cómo le diría yo a esa persona que no quiero ir al cine? ¿O qué haría yo? ¿Me iría al cine aunque no tenga ganas, aunque ya he visto la película, por el hecho de que siempre me acompaña esa persona? Porque el taller o la charla de hoy pretende eso, ¿no? Poder daros unas claves, unas pautas principales para que sepáis cómo podemos ser asertivos, cómo podemos empezar a serlo. Porque lo que sí es importante también conocer es que la asertividad no es algo con la que se nace, sino que yo la voy desarrollando a lo largo del tiempo. Y depende de mi estado emocional, de las circunstancias, de la vida, de las personas con las que comparto mi día a día, puedo ser más o menos asertivo. Pero también depende mucho, como decía Fran, de otros factores que hablaremos a lo largo de la tarde, como son los miedos, ¿no? Entonces es importante que controlemos esa asertividad y que sepamos desarrollarla. De ahí depende mucho la inteligencia emocional de cada uno de nosotros. Vale. Pues siguiendo con esto y desde vivencias diferentes, por supuesto, para mí la asertividad no es algo aprendible. ¿Por qué? Porque para mí, como lo entiendo y como la vivo, es pura honestidad. No necesito ser asertivo si soy honesto.
Porque si soy honesto con mi vida, conmigo, y con lo que otros traen a mi vida, porque a veces queremos ser asertivos solo desde nuestra parte, pero cuando alguien quiere ser con nosotros asertivo y tiene criterios diferentes a los nuestros, queremos imponerle lo que nosotros queremos. Entonces, si eres respetuoso y honesto con lo que tú estás sintiendo, la asertividad ocurre con naturalidad. Es más, para no ser asertivo, tienes que esforzarte. Para ser asertivo, si tú estás en este instante sintiendo lo que sientes y haciéndote cargo y responsable de lo que estás sintiendo, no necesitas hacer nada. ¿Te apetece ir al cine? No. ¿Te apetece acompañarme? No. ¿Te apetece? Sí. ¿Quiero que te vengas conmigo al cine? No. ¿Me sienta mal? Es mío. No tengo por qué convencerte, no tengo por qué... Es natural. Yo me he hecho una idea de que tú me vas a traer al cine, me has dicho que no, y entonces yo intento tal... No, es ser honesto contigo. Si hay algo que me sienta mal en mi vida, ¿a quién le está sentando mal? Porque el otro está poniendo encima de la mesa una comunicación. ¿Cuándo empieza la ansiedad? ¿Cuándo empieza la agresividad? Cuando quiero imponer mi criterio. Cuando se tiene que hacer lo que yo digo. Si tú pones algo encima de la mesa y no tienes ninguna intención de agredir al otro con tu propósito y con tu deseo, no agredes a nadie, te quedas con el no y te pancho en tu casa o al cine solo. El problema y la ansiedad te ocurre cuando tú quieres imponer al otro tu deseo. Cuando lo que el otro hace como su honestidad, oye, ¿quieres ir al cine? No me apetece. Lo tomas como algo personal. Lo tomas como algo, ¿qué me ha dicho? No, te tienes que venir. Yo me he ido 3 veces contigo. Perdona, es que no sabía que había un intercambio 3 contra 1. No sabía yo que estábamos en este... Creía que podíamos ser los dos lo que somos. Que si te apetecía es porque te venías y si no me voy es porque no me apetece. Lo natural sería eso. Lo antinatural, que casi no ocurre en el mundo, es que estemos en trueque. Tú lavas los platos y yo no sé qué. Hoy es que barrio yo, hoy te toca a ti. Eso no pasa en este mundo. Oye, que ayer te acompañé. Es que siempre te llamo yo por teléfono. Eso no pasa aquí. Eso es lo no tan natural. Estoy de coña, porque eso es lo que ocurre. Estamos deseando vernos para decirnos que hemos hecho por el otro, pero vamos a ver. ¿Por qué no somos honestos con nosotros? ¿Por qué no nos dejamos llevar a nuestro sentir? ¿Por qué no, si algo no entra en nuestras expectativas, lo vivimos como una falta a nuestras expectativas, no como una agresión del otro? El otro está en su derecho de dejarte, ¿lo entiendes eso? El otro está en su derecho de hacer lo que le dé la gana, ¿entiendes eso? Y si hace algo que fíjate hasta qué punto, si hace algo por ti, que te enteras luego que lo ha hecho por ti, hasta te sienta mal. Coño, haberme dicho que no quería venir. No, si te lo tira en cara, te cabreas. No, hombre, para venirte así no te vengas. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndonos responsables de nuestros sentimientos, no estamos haciéndonos responsables de nuestra vida. Creemos que el otro es el que nos tiene que proporcionar algo. Creemos que tenemos que darle al otro algo, cuando el otro lo que tenemos que darle es una indicación a su plenitud. Y quizá tu honestidad apunte a su honestidad, porque despiertas en algo que no vería sin tu honestidad. ¿Te vienes al cine? No. ¿Qué despierta? ¿Ira? Estás apuntando a su honestidad. Oye, siente que esa ira es tuya. Siente que lo que estás sintiendo te corresponde a ti, no a mi decisión de ir al cine o no. Y como muchas veces hemos comentado en estas tertulias, y esto es repetitivo, esto solo se puede ver en el presente, esto solo puede ocurrir ahora mismo, solo puedes ver ahora, solo te puedes hacer responsable de tu vida ahora. Yo voy a haceros 3 preguntas, vamos a seguir de forma interactiva. La primera pregunta sería, ¿sabes decir que no? La segunda sería, ¿te sientes ansioso cuando alguien te contradice? Y la tercera, ¿te enfadas cuando alguien es contrario a tu opinión?
Vale, pues con esas 3 preguntas, si queréis, las vais poniendo en el chat. Y bueno, deciros que el estilo, hay 3 estilos, ¿verdad? En la asertividad hay 3 estilos. Uno lógico es el estilo asertivo, del cual estamos hablando, pero en los extremos está el estilo pasivo y el estilo agresivo. Entonces, pues son los 2 extremos de un continuo en el que en el medio queda como la asertividad, ¿no? Como el estilo asertivo. Tendríamos que decir que las personas que se caracterizan o que han adoptado el personaje, porque yo creo que nadie es así, que se van haciendo, van cogiendo, las personas vamos cogiendo máscaras todos, yo incluido, vamos cogiendo máscaras, las máscaras que yo llamo del ego, y vamos representando personajes a lo largo de la vida. Y lo peor de todo es que si nos creemos ese personaje, pues vamos representándolo en cuanto a pensamiento, en cuanto a sentimiento y en cuanto a comportamiento, ¿verdad? El estilo pasivo, la creencia, lo que os estaba comentando, es que lo que tú quieres o piensas es lo más importante. Esa es la creencia de una persona con estilo pasivo. Lo que tú quieres o piensas es lo más importante. ¿Cuántas personas en nuestra vida y cuántas personas conocemos con este rasgo, con esta creencia? Lo que tú piensas y lo que quieres es lo más importante. Si no acepto, se ofenderá y me rechazará. Otra creencia del estilo pasivo. Se convierte en un estilo sumiso, en un papel donde tú no importas y quien importa es el otro. Fijaros, de esto hay mucho, podemos hablar ahora todo lo que queráis de esto. Y en el otro extremo del estilo agresivo, pues la creencia es totalmente contraria. La creencia es que solo importo yo. Lo que tú piensas o sientes no me interesa. Esa es la creencia del estilo agresivo. Solo importo yo y lo que lo que tú pienses o sientas no me interesa. Es un estilo totalmente egoico, ya lo estáis viendo, un estilo egoísta, ¿verdad? Este estilo, pues como ya sabéis, es un estilo agresivo. Este daña físicamente, puede ser que llegues a dañar físicamente o dañar psicológicamente. Antes Roberto ha sacado muy bien el tema de la inteligencia emocional, por supuesto, porque yo también creo que está muy relacionada, todas estas habilidades son de inteligencia emocional. Si no hay un equilibrio emocional, equilibrio dado como una cosa grande, no el equilibrio emocional ya no lo vamos a entender como que está equilibrado y eres una persona coherente y tal, no, porque después a lo mejor no eres asertivo o no eres empático. Vamos a entender un equilibrio emocional en un amplio sentido. Al moverte en ese continuo, pues claro que vas a tener seguramente temporadas anímicas o emocionalmente más bajas y te va a afectar todo, por supuesto. Yo quería haceros también una pregunta, pero primero voy a decir cómo yo, de forma asertiva, le diría a una persona que no voy al cine con ella, porque no quiero ir. Y a pesar de que esa persona siempre me ha acompañado, me ha hecho muchísimos favores, siempre ha estado ahí, pero imaginaros que yo soy una persona altamente sensible y quiere ver una película de miedo, la cual, o de agresividad, de violencia, porque es su estilo y yo no quiero verla porque me va a afectar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agradecer su invitación, agradecer que quiera compartir conmigo ese momento, pero decirle de buena manera, yo no quiero ir al cine, a mí este tipo de película no me gusta o ya la he visto, quisiera que la próxima vez de alguna manera compartieras conmigo o me volvieras a invitar, pero esta vez te lo agradezco, elijo hacer otra cosa, elijo no ir, o elijo ver otra película o, como bien habéis puesto algunas personas en el chat, llegar a un acuerdo. Entonces, cuando yo me comunico de esa manera,
es muy difícil que la otra persona se violente o se enfade conmigo. Entonces, saber cómo, en qué entonación, cuál es mi lenguaje corporal, cuáles son mis palabras ideales para que yo no me tenga que sentir obligado a decir que no, sentirme mal o obligado a ir al cine con esa persona y que la otra persona no se moleste por el hecho de que yo estoy diciendo que no quiero ir. Entonces, para eso es importante respirar, calmarse un poquito antes de tomar una decisión de cómo le comunico a esta persona mi decisión, ¿no? Que sé que en algún momento se puede molestar de alguna forma. Por lo tanto, elijo las buenas palabras, la buena intención, y es muy difícil que si tú a una persona le mandas, como decimos, agua, te devuelva fuego, ¿no? Y ahora la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué es tan difícil ser asertivos? ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar asertividad en nuestra vida, en nuestra forma de comunicarnos, en la forma de relacionarnos con otras personas? Me lo podéis poner si queréis ahí en el chat. Pero quisiera saber eso, a cada uno de vosotros o de vosotras, cuando os crea una situación en un momento determinado donde tengo que tomar una decisión y eso me está generando un conflicto interno, ¿por qué me está costando tanto trabajo ser asertivo? ¿Cuáles son los motivos? Mientras me estáis escribiendo os voy a decir cuáles son los beneficios de ser asertivo. Para mí, la asertividad alimenta la confianza y, como ha dicho Fran, por supuesto, la autoestima. Optimiza mi control de la vida o de mi vida y de mis emociones. Mejora, por supuesto, las relaciones con los demás. Voy a tener menos estrés y además puedo comprometerme con cosas que sé que puedo cumplir porque de la otra manera no podría y no tengo necesidad de sentirme culpable. Y además, siendo asertivo, tengo más posibilidades de llegar a acuerdos, puesto que mi diálogo es de una forma que puedo llegar a ti, que tú puedes llegar a mí, que podemos establecer un momento de equidad y entonces es más fácil que las dos partes podamos ganar, ¿no? Y luego la capacidad, por supuesto, de resolver mis problemas y, siendo asertivo, me sirve también como mediador para otras personas. En mi caso, como coach, en los conflictos de pareja, donde hago muchas veces de mediador, esa asertividad y esa neutralidad hace que pueda estar dentro de un proceso y ayudar a las dos partes sin que una de las dos se sienta un poco traicionada o que están más a favor de un lado que del otro. Por lo tanto, si eso fuese así, si detectaran esa falta de asertividad o esa falta de equidad y de equilibrio entre el proceso, la verdad que la situación se iría complicando cada vez más y el proceso no finalizaría bien, ¿no? Por lo tanto, es importante para poder usar esa asertividad también como mediador de conflictos en equipos, en empresas, en familia. Las personas que somos asertivas podemos usarlo muchísimo y es un gran beneficio. Y luego la gente nos buscará para que hagamos de mediadores. Pues le vamos a abrir el micro a Carmen, que quería hacer una reflexión, pregunta, ¿vale? Bueno, lo primero era una pequeña reflexión y es que yo a la hora o en la forma de decir el no para ser asertivo, yo añadiría quizá el afecto, ¿no? También como forma de respeto, porque según mi experiencia, el auténtico respeto, lo que hay detrás es afecto, ¿no? Y el afecto es la mejor forma de no hacerle daño a nadie, ¿no? Y ya decía San Joaquín, o San Agustín, perdón, ama y haz lo que quieras. Y según mi experiencia, que no es perfecta, pero es lo que mejor funciona. Que la otra persona note el afecto. Y respecto a lo segundo que quería decir, que más bien era una pregunta, porque decíais que no debemos enfadarnos porque la otra persona tiene derecho a, siendo el mismo, decir que no ante un requerimiento nuestro. Pero entonces nosotros o la otra parte también tenemos derecho a ser nosotros mismos, ¿no? Y manifestar nuestra decepción o frustración por una
respuesta de la otra persona que consideramos necesaria o justa, ¿no? También tenemos derecho a ser nosotros mismos. ¿Qué pensáis? Sí, bueno, por No sé si me he alusiones eso lo he dicho explicado. yo. Eso creo que lo he dicho yo y por alusiones, por supuesto. De todas maneras, el tema del afecto es una cosa complicada en este aspecto, porque por querer a alguien dejas de tener afecto a ti mismo. No, por supuesto. Entonces, si yo hago algo que no siento por amor a ti, ¿a quién estoy dejando tirado? No, no sé, yo me refería a no decir sí, sino a decir no, pero con afecto, y que la otra persona lo Ah, note. sí, claro. No me refiero a un sí o un no y ser tajante o dañino en ese aspecto. Me refiero a ser, yo quería expresarlo como un no amoroso. Lo más amoroso que Sí, que le puedo dar a alguien es lo que estoy sintiendo. Lo más sí. amoroso y lo más auténtico que te puedo regalar es lo que estoy sintiendo ahora mismo, tal cual lo estoy sintiendo. Y si siento ira en ese aspecto, porque por supuesto el respeto es mutuo. Si yo pongo por delante mi persona como la primera que se da la vida y la que tiene que ser honesta con ella misma, tengo que permitir que tú seas igual de honesta contigo. Y si no te apetece algo, entenderé como que es lo más auténtico que me puedes dar en ese instante. A eso era a lo que me refería. Por supuesto que hay que tener un espacio a uno y a otro. Lo que pasa es que nuestras relaciones, y esto ya complica un poco más el tema de la asertividad, se basan en un intercambio de no ser nosotros a cada momento. Mira, yo en este instante no he sido yo y te lo he regalado, ¿vale? He hecho algo por ti que no quería hacer y ahora te toca a ti no ser tú para hacer algo por mí. Entonces, cuando tú eso empiezas a liarlo a lo largo del tiempo, te das cuenta que estás viviendo con alguien que no es él. Pero existe también otra forma de verlo, y no es Claro, negar la que tú dices. claro, por supuesto, hay millones de formas. Lo puedes ver como quieras. Porque hay personas que creen que por lo menos se deben hacer pequeños sacrificios y eso es parte de la amistad. Por ejemplo, ir al cine. A mí no me apetece ir al cine, pero mi amigo tiene depresión y yo sé que no va a ir al cine solo y que ir al cine le va a sentar muy bien. Pues yo que no quiero ir al cine me sacrifico. Y para mí eso no es negarme a mí misma, pero no es negarme a mí misma. Además, las personas que lo hacen así lo ven de otra manera. Y esa persona, evidentemente, o quizá el día que se sienta deprimido y quiera ir al cine y ese amigo que ya no tenga depresión, por ejemplo, le diga, ah, pues a mí no me apetece, pues puedan sentir cierta decepción o tristeza. Es que la vida es complicada, ¿verdad? Bueno, mis compañeros tienen abierto el micro por si quieren decir algo. Yo a eso diría, Sí, no lo sí, diría por supuesto. sacrificio. Yo le diría regalo. Si a mí Claro, no me apetece hacer algo y lo hago sin nada a cambio porque en este momento siento que tengo que hacer ese regalo, lo doy. Pero te estás negando, pero No, según no, la no, estricta no, definición que te estás negando un poquito a ti, no porque me tú no estoy... quieres ir al cine, no lo olvides. No olvides Sí, que tú bien. no quieres ir al cine, te estás negando un poquito. No me estoy Claro, negando porque está por encima el que quiera regalarle a mi amigo ir al cine, aunque yo no iría solo. no tiene un conflicto, por lo menos tiene un conflicto porque está por encima, pero sigue habiendo una negación, un rechazo a ir al cine de una película que ya has visto y que te conoces el argumento y que sabes lo que va a pasar. Eso no es agradable, eso no es regalarte a ti mismo, eso es una pequeña al menos negación de ti mismo y lo haces. Bueno, me paro para que participen más. No, qué va, Carmen, Muchas gracias. encantado de que hables. ¿Querías eh, decir algo, Muchas Roberto? gracias. sí, yo creo que todo depende de la intensidad de la situación, ¿no? O sea, hasta dónde llega ese sacrificio. Si lo que yo me estoy sacrificando a mí me está doliendo, pero lo estoy haciendo por complacer a la otra persona, creo que ya roza un poco el límite, ¿no? Si para mí, es decir, bueno, yo la película la he visto y aunque no me apetezca, la acompaño porque, bueno, porque se va a sentir mejor y la situación queda ahí, vale, pero hay situaciones en las cuales sí rebasamos ciertos límites. Y si a mí eso me va a afectar, si eso me va a doler, por mucho que yo me tenga que sacrificar, obviamente tengo que mirar por mí. Pero puedo de alguna manera, como comentabais antes, llegar a un entendimiento, a un acuerdo de decirle a la otra persona,
yo iría contigo, yo te acompañaría, sé que lo necesitas, pero de alguna manera esto a mí no es de mi agrado, no me apetece o no estoy en circunstancias de ir en este momento o elijo ir con otra persona a otros sitios, lo que sea, pero saber cómo decirlo, ¿no? Todo depende un poco de la intensidad y de la situación, porque claro, hay muchas formas de hablar, muchas formas de aplicar esa asertividad y como decía Frank, cuando hablamos de empatía, claro, yo me pongo en el lugar del otro y al final empatizo con la otra persona y como empatizo con la otra persona le digo siempre que sí, aunque yo no quiera. Entonces eso a mí me está perjudicando. Esa empatía me puede afectar el conectar con la otra persona, porque al final yo salgo siempre perjudicado, por mucho que me quiera sacrificar o resignar. Entonces hay que saber cómo contestar, cómo decirlo, para que de alguna manera podamos llegar a un buen entendimiento y que la otra persona entienda que no me apetece simplemente tomar X decisión, ir a X sitio, o simplemente te transmito lo que siento y lo que quiero sin hacerte daño y sin hacérmelo. Sí, yo quería también participar y comentar pues que hay una técnica asertiva que es la del disco rayado, que es la de no gracias, ¿verdad? No gracias, no gracias. Y hasta que la otra persona se cansa ya de preguntarme cosas, ¿no? Esto lo deberíamos de hacer más de una vez, ¿no? Sin importarnos ni quién es ni nada, ¿no? Ni el afecto que tenemos por la persona ni nada, ¿verdad? Fijaros qué contradicción, ¿no? Pero, bueno, en este sentido tengo que decir pues que un poco si os fijáis en las creencias que he dicho antes de la persona pasiva, solo importas tú, esa es la creencia de la persona pasiva. Entonces sí, yo puedo estar en pareja y mi pareja pues y si siempre digo que o tengo esa creencia de que solo importas tú, pues al final no soy yo, ¿vale? Entonces mal vamos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿vale? Por eso os decía que tiene que haber un equilibrio. Y la otra parte es la del estilo agresivo. Solo importo yo. Si mi pareja me dice una vez vamos al cine y yo le digo que no porque no me apetece, vale, pues una vez vale, pero me vuelve a decir una segunda vez y sigo diciendo que no, y la tercera y sigo diciendo que no porque solo importo yo, porque estoy aquí muy cómodo en el sofá y tal, ¿no? Pues ese estilo agresivo, que es un estilo egoico total, pues tampoco vamos bien, ¿no? Quiero decir que todo está en la justa medida, como dice Roberto y como dice Benito, pero tiene que partir de mí, no puede partir de la otra persona. Yo no puedo esperar de la otra persona nada, tiene que partir de mí, ¿vale? Entonces, fijaros, hay una técnica, como os decía, asertiva, que es el no gracias, pero es que hay otra técnica asertiva que es asertividad positiva. Es otra técnica asertiva. ¿Y en qué consiste? En expresar auténtico afecto por los demás. Y eso parte de mí. Eso es empatía, es ponerme en la piel del otro y ceder y quitar un poco de mi ego. Porque si yo en ese momento estoy ahí súper a gusto en el sofá y tal, y digo, joder, pero es que tendremos que salir, ¿no? Tendremos que ir al cine, tendremos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Dices que no por quedarte y entonces tu ego y estar ahí, tiene que haber una justa medida y en las relaciones de pareja, pues bueno, el otro día también lo veíamos, la semana pasada, pues tiene que haber precisamente eso, un equilibrio, pero tiene que empezar por uno. Pues claro, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero cada uno debe de pensar si su postura es más egoica o es una postura más pasiva, es una postura más de tú eres el único que importa, lo que tú piensas y lo que tú eres, pero y yo no valgo nada, con lo cual me estoy desvalorizando. Y al desvalorizarme yo, o al ponerte en un altar a ti, yo me desvalorizo. Y esto lo hacemos continuamente. Soy Armando Peña de México. Me da mucho gusto poder tener la oportunidad de aprender con ustedes. Abordando el tema de manera directa, si somos lacónicos, en el estricto término de asertividad, es hacer lo que nosotros creemos de manera contundente, lo que deseamos, lo que requerimos hacer. Escuché a la señora, que no recuerdo su nombre, me pareció muy atinada su participación.
y también la de ustedes, pero no debemos de olvidar que lo socialmente aceptable es lo que va de acuerdo de manera generalizada, lo que nuestra sociedad acepta. Nosotros siempre estamos imponiéndonos o autoimponiéndonos para el hecho de que queremos quedar bien ante los demás y que dejemos al último lo que nosotros en realidad sentimos. Por una parte, mencionó la palabra sacrificio. Más bien lo que tenemos que hacer es otorgar un poquito sin que nosotros lastimemos nuestra propia susceptibilidad. Ahora, hablando del tema del cine, si nosotros hacemos las cosas de una manera, digamos, sensible con una persona que no podemos ir, también la otra persona puede entenderlo de la forma en que nosotros le hagamos percibir nuestra sensibilidad. Si en ese momento nosotros tenemos un funeral y la otra persona está deprimida, también empecemos a equilibrar. ¿Por qué? Porque la otra persona, estando en una depresión y nosotros en un funeral familiar, tenemos que poner la prioridad de nuestras cosas. Y eso no significativamente quiere decir que tengamos que herir o no herir. Esa es mi percepción de las cosas. En pocas palabras, tenemos que hacer lo que nosotros sintamos que estamos no precisamente haciendo bien, sino lo que nos llena, lo que nos equilibra, porque nuestras emociones son para externarlas, no para quedárnoslas, porque eso precisamente nos va a generar ansiedad y la ansiedad genera enfermedades. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Armando. Gracias, Muchas Armando. gracias. ¿Queréis comentar algo, Roberto? Tengo aquí 10 pautas apuntadas para aprender a ser asertivo. Entonces, si queréis tomar nota y empecemos a aplicarlo en nuestro día a día, poquito a poco. Entonces, la primera es comenzar por algo pequeño. Empezar a ser asertivos por algo pequeño que no nos vaya a afectar mucho, que no nos pueda interrumpir nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos. ¿De acuerdo? La segunda es empezar a decir que no cuando yo quiero decir que no. Yo no quiero. Ahora, en estos momentos, no me apetece. Es un momento para mí. Elijo hacer otra cosa. Aprender a decir que no continuamente en los momentos que queréis decirlo, obviamente. Ser firme y decidido con ese no, sin dejar de ser considerados con el otro, obviamente, ¿no? Ser simple y directo, o directa. Decir las cosas muy claras. No hay necesidad de estar dando 1000 explicaciones súper elaboradas para, de alguna manera, justificar lo que yo estoy decidiendo en ese momento, ¿no? Utilizar el yo. Yo quiero esto. Yo te agradezco tu oferta, tu invitación. Agradezco tu opinión. Yo. Pero verlo desde mi parte. Porque así puedo separarme un poco de la parte en la que yo quiero darte a ti. Porque estoy en tu parte, ¿no? No estar constantemente disculpándonos por expresar esa necesidad o ese deseo. No hay que disculparse. No, lo siento, disculpa, perdona, pero es que no. Hay que ser educado, pero tampoco hay que estar constantemente disculpándose. No hay ninguna razón por sentirse culpable ni avergonzado o avergonzada por tomar esa decisión, ¿no? Así que deja de pedir disculpas y simplemente dilo de forma educada y ya está. Utilizar el lenguaje corporal. Es muy importante también nuestros gestos, porque podemos hablar una cosa, pero luego estar expresando con el cuerpo, con los microgestos de la cara, otra cosa. Entonces, usar mucho la entonación de la voz. Las palabras son muy poderosas, le hemos dicho en más de una ocasión. Entonces, importante ahí es el lenguaje corporal. Lo que he comentado antes, no justificar tu opinión o tu decisión. No tienes que justificarla. Simplemente la razonas de la manera más simple y más concreta que puedas. Sé persistente, ya lo he dicho también. Mantener la calma. Si eso nos está alterando en un momento determinado, paramos, respiramos
contamos hasta de 5 para abajo, de 10 para abajo, lo que sea necesario. Tomamos aire, ponemos nuestra lengua en el paladar o nos mordemos inclusive la lengua y una vez que hemos bajado un poco la intensidad pues, y ya tenemos la calma, podemos retomar la conversación. Si alguien está en desacuerdo o desaprueba tu elección o tu opinión, no debes tampoco enfadarte o ponerte de forma defensiva, ¿no? No tomarte todas las cosas de forma personal y procurar cuando compartimos con la otra persona que no se lo tome de forma personal. O sea, no es que yo no quiera ir contigo al cine, es que en estos momentos elijo esta cosa o elijo otra película, pero no es que yo no quiera estar contigo, ¿no? Y por último, elige tus batallas también. Esas guerras continuas, esas batallas, esos conflictos que se generan en torno a todo esto, en torno a las relaciones y a la forma de comunicarnos, pues puedes salir ganando unas veces, otras veces puedes salir perdiendo, puedes sentirte rechazado, pero da igual el resultado. De alguna manera, tú tienes que tomar el control de tu vida. Tenga un resultado u otro, el control de tu vida lo tienes que tener. Y eso se consigue gracias a la asertividad. Gracias, Roberto, por el decálogo. Bueno, yo comentaré lo que ha dicho Armando, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Hay que llevarlo a ese momento, a ese sentirse. No es una renuncia, porque ahora especular si iría al cine o no a alguien no se da la circunstancia, y en ese momento no es una elección, es un sentimiento, con lo cual no buscas nada en eso, solo que sientes que tienes que ir. Si ahora me dices, no me apetece, si alguien me dice ahora, ¿quieres ir al cine mañana? Pues no lo sé, lo que sentiría, ¿no? Pero te aseguro que no lo haría por renunciar a mí, no es una contradicción, no sé cómo ponerlo esto en palabras. Y cuanto más auténtico eres, la vida más auténtico te permite que seas. O lo pongo con un ejemplo, por ejemplo, de pareja, ¿no? Yo con mi pareja vivo bastantes años y los dos hemos entendido lo que nos gusta a cada uno. Ella le gusta viajar y viaja sola continuamente. ¿Le gustaría viajar conmigo? Seguramente. A mí me gustaría que se quedase aquí en casa porque se está muy bien. Pero como a ella le gusta viajar y a mí me gusta quedarme en casa, el tema está solucionado, no hay conflicto. Cuando nos invitan a celebraciones, bodas, comuniones o no sé qué, ven y voy sola, ¿no? Porque sabes que no voy a ir. Entonces, cuando tú ya sabes cómo es el otro, que te ha mostrado lo que es, puedes decidir seguir ahí o no. Si a mí me obligas a hacer cosas que no me gustan, o cosas que no quiero hacer, pues vamos a estar en continuo conflicto y esto no durará. Entonces, es tu amigo, tu hijo, papá, hasta aquí llego. No, es que yo no entro a eso, ya lo sabes. Eso no significa que en un momento dado aparezca algo en el que tú tienes que darte a eso. Pues sí, pero se da en el momento. Por eso decía Armando que hay que sentirse y de ahí partir. Y solo te puedes sentir ahora, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cómo os vais a sentir mañana a las 7 de la tarde? ¿Qué me diríais? Es que a lo mejor estás diciendo que vas al cine ahora porque te encuentras muy bien, mañana te doy la cabeza y empiezo yo a echarte en cara, es que me has dicho que sí, te tienes que venir porque me han dicho que sí. Bueno, si mañana te doy la cabeza, pues te quedas en casa, no pasa nada. Si lo sientes en el momento, no hay tal conflicto. No hay tal conflicto contigo, no hay tal conflicto con el otro. No existe. ¿Se puede cabrear? Sí, se cabrea muchas veces, pero no pasa nada. El cabreo es tuyo. Yo no te puedo hacer que te cabrees. A ver, os voy a cabrear a las 47 personas que hay ahí. Espera, voy. Cabrearse, por favor, cabrearse. No. Puedo decir algo que tú creas que te tienes que cabrear, pero yo no te puedo cabrear. Lo tienes que aceptar tú. Y si estás cabreado, sea con quien sea, es porque tú has decidido cabrearte. Hacer la prueba. Fran, me imagino que querrás decir algo o alguien quiere aportar algo más. Lola está comentando que el amor es exactamente eso, ¿no? Entonces, ser asertivo desde el amor, desde el corazón, ¿no? Y luego estaba preguntando también, le preguntaba a Fran, ¿cuál era la frase esa larga que decía que te iba a decir? No sé si al final la ha dicho o no la ha dicho. Sí, la ha puesto arriba. La he puesto en el chat, pero la voy a decir. Es una frase de Aristóteles que dice, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo.
pero enfadarse con la persona adecuada, con el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Es una frase de Aristóteles. Siempre la digo porque, fijaros, dice con el propósito justo. Mi pregunta es, ¿enfadarse tiene un propósito también? ¿Puede tener un propósito? Si yo soy consciente de que el enfado pues va a beneficiar a otra persona, por ejemplo, a un hijo, pues es posible. Igual no estoy siendo asertivo, pero tengo que ser consciente. No es ningún descontrol emocional, ¿me entendéis, no? Es decir, no es que yo haya perdido los papeles ni nada de eso. Es la diferencia, es la diferencia. Entonces, pues, ya Aristóteles lo decía, ¿no? Esta frase cuando la vi, pues, me sorprendió por esto, ¿no? Precisamente lo tengo subrayado siempre con el propósito justo y del modo correcto. Los que tenemos hijos, los que hemos sido también, los que somos formadores o profesores, en fin, los que estamos en contacto con gente joven y tal, ¿no? Pues tienes que poner un poco el papel ese, ¿no? El papel de enfado, ¿verdad? Algunas veces, pero siendo consciente. Cuando tú eres consciente de lo que estás haciendo, es posible que desde el punto de vista externo no estás siendo asertivo, pero desde tu punto de vista interno, como no estás enfadado realmente, pues estás siendo la persona totalmente, llevas un objetivo, ¿no? Con ese enfado. Igual estás tratando de cambiar alguna conducta, ¿no? Determinada. Con lo cual, pues fijaros si es increíble, ¿no? Este término de la asertividad. Por eso decía que conlleva pues muchísimas habilidades interrelacionadas, no tampoco tantas, ¿verdad? Porque fijaros, yo la dejaría, y ya termino, pero yo la dejaría en 3 o 4 solo. Fijaros, para mí el autoconocimiento es fundamental, el que una persona se conozca, una persona se quiera un poquito, ¿no? Había hablado ahora muy bien también del término del amor y del afecto y tal, ¿no? Pero hacia uno mismo. ¿Cómo voy a querer yo a otra persona si a mí no me quiero? Si soy un estilo pasivo, si venga a desvalorizarme. ¿Y por qué me desvalorizo? Porque no me quiero. Y entonces lo que importa es lo que dice el otro. Así hemos estado manipulados y podemos ser manipulados por verdaderos líderes, verdaderos psicópatas. Y en muchos países han estado así dirigidos por verdaderos psicópatas. Y ha habido verdaderas atrocidades con eso. Entonces, si yo no me quiero, yo no voy a poner nunca, no voy a poder poner encima de la mesa en una relación, solamente ya hablemos de 2 personas, no voy a poder poner nada, porque voy a estar sumiso y voy a ser vulnerable a todo lo que me ocurra y lo que quieran hacer conmigo. Y la otra parte, como decía, el estilo agresivo, pues ese tampoco se quiere, ese se está haciendo daño a sí mismo también, aunque no se da cuenta, ¿verdad? Yo por eso digo que el autoconocimiento es súper importante, es ver cómo estamos, es ver lo que pensamos, ver lo que sentimos, ver lo que estamos haciendo, cuál es nuestro comportamiento, si estamos dañándonos a nosotros, estamos dañando a los otros sin quererlo. Ese autoconocimiento siempre va acompañado, cuando yo lo trabajo, me estoy trabajando la asertividad, la empatía y la autoconfianza, fundamentales habilidades intrapersonales, empatía, asertividad y autoconfianza. Y esto, cuando me trabajo esto, mi motivación es mucho mayor también. Y mi alegría de vivir es mucho mayor. Estoy segregando serotonina, vamos, a doquier, cada segundo. Comentan aquí en el chat, dice, esta semana he recibido una noticia que no me gustaba. ¿Cómo puedes no enfadarte? Por mucho que no sirva de nada. Vamos a ver, el enfado es una respuesta emocional, es una emoción, es un sentimiento que aparece pues a raíz de algo que obviamente no estás de acuerdo con ello, que no te gusta, que te perjudica. Simplemente vívelo. Ahora, ¿con qué intensidad lo vas a vivir? ¿Durante cuánto tiempo? Cuanto más rechaces y cuanto menos aceptes, pues más te perjudica. Si está en tus manos, hazte preguntas poderosas, como hemos comentado otras veces. ¿Está en mis manos solucionarlo? ¿Puedo cambiar algo? ¿Hay posibilidades de alguna manera solucionar?
si ya no hay remedio, si ya no puedo hacer nada, si ni siquiera está en mis manos, pues aceptación, agradecer el aprendizaje, mucho amor y desde el corazón, como yo digo, pues poco a poco se va disolviendo, ¿no? Por otro lado, preguntan también si esta asertividad está influida por nuestra educación o las vivencias que hemos tenido y sobre el tema de las creencias limitantes. Yo en ese aspecto voy a unir las dos. Solo te puedes cabrear porque tienes una creencia de que lo que está ocurriendo no puede ocurrir en tu vida cuando está ocurriendo. Es decir, tienes que tener una creencia en tu vida de que lo que me han dicho, eso no me lo pueden decir bajo ningún concepto. Eso en el presente no ocurre, porque no hay referencias al pasado, no hay referencias a ninguna creencia. No hace falta aprender nada, ni a ser asertivo, ni a ser nada, si vives en un presente pleno, porque no hay ninguna referencia a otro sitio que te pueda enfadar, porque no hay expectativas. ¿Significa esto que sea agradable tu presente continuamente? No, no tiene por qué. Si me pegas un pellizco voy a sentir dolor. ¿Significa eso que ese dolor de este instante es mejor que cuando no me dolía? Pues no, porque lo que tengo ahora mismo es lo que tengo ahora mismo. Tendría que irme a otro momento en el que no sentía dolor de mis recuerdos, venir a este instante, traer eso y decir, pues este instante no merece la pena, hay que volver atrás, o hay que mejorarlo, o hay que empezar a sufrirlo, o cuanto más te resistas a lo que está ocurriendo en tu vida, más enfadado vas a estar con tu vida. Mucho más lo vas a sufrir. ¿Cómo me han echado a mí del trabajo? Pues sí, picha, te han echado. Sí, te han echado. Pero no pueden echarme del trabajo. Pues sí, te han echado. Tu momento de ahora, fuera del trabajo, no es mejor que con el trabajo. Para la vida es una anécdota más. Para tu experiencia es una experiencia más. Una experiencia como trabajador y una experiencia como no trabajador. No tiene mayor importancia. Puedes mirar al sol que no está llorando, puedes mirar cualquier flor, puedes mirar... En la vida es una experiencia más. Solo tu experiencia, y digo las dos preguntas, tus creencias, tu desgracia se basa en que tu vida y tu felicidad depende de ese trabajo, que tu seguridad depende de ese trabajo. Pues menuda seguridad si te han echado. La vida está apuntando a que no hay tal seguridad, a que no ocurre lo que tú quieres, a que hay que estar abierto a cualquier cosa y que a cuanto más cosas está abierto, más difícil es enfadarse contra la vida. No confundamos paz y felicidad plena con placer y con confort. En la vida puede ocurrir cualquier experiencia. Imagino que morirse por una enfermedad no será una experiencia muy confortable. Sin embargo, hay gente que se muere por enfermedades muy graves en plena paz, en plena conciencia. Hay gente que está encerrada en zulos que salen de ahí diciendo, da igual, me podían haber matado, porque estoy en paz conmigo. No mis circunstancias van contra la vida, se adaptan a eso. Yo sé que esto es complicadísimo de entender porque es muy difícil estar aquí sin lo que sabes. De ahí la invitación a deseducarte. De ahí la pregunta, ¿cómo sería este instante sin nada de lo que sabes? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tu desgracia, tu enfado, sin nada de lo que sabes? Cuando te haces esa pregunta, empiezas a investigar en ti mismo, te das cuenta que lo que te está enfadando no es lo que está ocurriendo, lo que te han dicho, sino tu resistencia a que eso pueda ocurrir. Pues estate tranquilo, que ocurre. Estate muy tranquilo, que la vida te va a apuntar siempre a que estés libre de ti misma y de todas tus creencias. No sé si han hecho algún comentario. Comentan por aquí también, vivir sin expectativas, sin objetivos, sin metas. A ver, el hecho de estar en el momento presente, de vivir el aquí y el ahora, de ocuparte de las cosas, es muy diferente a preocuparte por las cosas, ¿no? Podemos vivir con expectativas, claro que sí. Ahora, si esas expectativas no se cumplen, ¿cuánto me duele? Porque si yo estoy dependiendo y tengo esperanza en esas expectativas y me apego a ese resultado de mis expectativas, luego me va a doler mucho. No quiere decir que no tengamos expectativas,
sino desapegarnos del resultado de esas expectativas. Objetivos, claro, me ocupo del futuro y me preparo para ello y hago mis planes, me planifico, pero el futuro que yo estoy creando dentro de mi mente es el mío. Por lo tanto, es mi vida, no es la vida. Y la vida evoluciona y cambia constantemente. Y puede alterar luego mi vida. Y las metas igual. No obstante, yo distingo un poco lo que es los objetivos y las metas, ¿no? El objetivo es iniciar un trayecto hacia una meta, pero yo ya he cumplido. En el momento que pongo el primer pie para avanzar hacia ese objetivo, ya estoy cumpliendo mi meta. Llegue o no llegue, pero mi objetivo ya está ahí porque era mi propósito, mi intención. Entonces me ocupo de todas esas cosas, pero me desapego del resultado porque si no el sufrimiento va a ser grande, ¿no? Y para terminar yo mi intervención, quiero comentar qué hay detrás de las personas no asertivas. ¿Por qué no somos asertivos? ¿Por qué no utilizamos esa asertividad cuando sabemos que existe y que la podemos usar? Bueno, las personas que no son asertivas suelen tener mucha necesidad de agradar. Se sienten obligadas a dar una explicación, una justificación, incluso aunque las personas no se lo pidan. Pero todo eso es porque quieren asegurarse que el mundo y esas personas estén de acuerdo con su forma de opinar, con las decisiones que toma, con cómo yo te agrado a ti, cómo yo te ayudo. De alguna manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que estoy viviendo la vida de los demás, porque intento agradar. ¿Por qué? Porque busco aprobación, busco aceptación, busco valoración. Todo eso son carencias que tengo yo. Son personas que no se sienten lo suficientemente válidas, tienen miedo al rechazo, a la soledad, tienen falta de afecto, de compañía, muchísimos miedos. Y por lo tanto me convierto en un sumiso, en una sumisa. Te doy todo lo que tú me pidas, te acompaño donde tú me digas, no te digo que no nunca, porque de alguna manera, si te enfadas, te vas a ir de mi lado. Y entonces yo voy a sufrir. Y yo creo que con esto ya un poco trabajamos los temas de qué es la asertividad, cómo poder trabajarla y qué ocurre, cuáles son los beneficios y cuál es lo contrario de no ser asertivo y, por supuesto, por qué no somos asertivos, ¿no? Abierto a debatir. Pues le abrimos el micrófono a Carmen, que ha levantado la mano, ¿vale? Que era un error, pero ya que me ha abierto el micro, vale, digo vale. algo más brevemente. En la vida no hay errores, en la vida no hay errores, Carmen. Pues me gustaría escuchar la explicación de por qué no hay errores tuya en otro momento, cuando sea. Vale, guay. Porque Próximo tema. nunca lo he visto así. Vale, que yo, curiosamente, necesidad, a lo mejor no, pero a mí me gusta agradar a la gente, yo quiero, por lo menos hasta cierto punto, y yo he trabajado bastante la asertividad, digo respecto a lo que decía Roberto. Supongo que a lo mejor Roberto, no quiero adelantarme, distinguiría entre la necesidad y un querer libremente, pero bueno, que a mí me gusta agradar a la gente, claro, vivir con el rechazo de los demás es muy duro si no es necesario. En fin, que yo quiero agradar a la gente y a la vez me considero, porque lo he trabajado, bastante asertiva. Gracias. A ver, claro que sí, que queremos agradar, todos queremos agradar, a todos queremos ser simpáticos, tener amigos, amistades, recibir, dar amor, de todo. Yo lo que me refiero es a tener la necesidad de agradar. Una cosa es querer agradar, empatizar, compartir, amar, dar, recibir, y otra cosa es depender, tener la necesidad de eso, y si no lo recibo, o yo en mi mente estoy pensando que si no le doy, entonces no va a querer nada conmigo y entonces voy a empezar a sufrir. Eso es diferente. O sea, la dependencia y la necesidad al querer, ¿no? Al compartir. Somos personas de compartir, somos personas sociables y estamos hechos para compartir con otras personas, no para estar en soledad. Por eso es uno de los grandes miedos que tenemos. Fijaros, cuando yo estoy en una conversación y vamos a pensar un poco, si queréis cada uno, vamos a visualizar la situación. Estamos en una situación donde hay unas opiniones distintas, donde estamos pues 3, 4 personas y hay opiniones distintas y empiezo a ponerme ansioso
vamos a llamarlo nervioso, ¿verdad? ¿Por qué ese nerviosismo? Es la pregunta que yo haría, ¿no? Para enfocar, porque supuestamente la asertividad, como desde el principio estamos diciendo, es un término que siempre se va a dar, es una habilidad que se va a dar siempre y cuando no tengas ansiedad. En el momento que tengas algo de ansiedad, ya no estás siendo asertivo. ¿Podría decir que estás siendo agresivo, Fran? No. No puede ser. Podría llegar a ser agresivo después, pero no tiene por qué. Tú, por ejemplo, yo puedo estar en una que ni siquiera es discusión, pero entonces me callo, estoy callado, me da vergüenza expresar mi opinión, o me da, yo qué sé, ¿no? Por esa creencia que tengo, ¿no? De que voy a meter la pata, o cualquier creencia de este tipo, ¿verdad? Y entonces estoy callado y estoy por dentro como que reviento, ¿no? No va a pasar eso a todos. Entonces, como que exploto. Y al final, cuando hablas, explota, y claro que explota. Y entonces cuando ahí ya es cuando metes la pata totalmente, ¿verdad? Porque lo expresas, lo sacas de golpe. Todo eso que estaba reprimido, lo sacas de golpe y ahí es cuando metes la pata, fijaros. Porque si yo sé callar en determinados momentos y decir mi opinión, aunque haya aguantado, ¿verdad? Mi turno de palabra. Imaginaros que estamos aquí y ahora estamos con turnos de palabra. Y cuando quiero hablar, pues ¡buah!, expulso todo. Tengo que controlar esas emociones, tengo que gestionarlas, tengo que manejarlas. Y eso es muy importante. Es muy importante porque solamente, como decía Roberto, en tu comportamiento, no solamente es importante el comportamiento verbal, tu conducta verbal, el habla, ¿no? Sino lo no verbal, tu gesto. Si es que simplemente, mirad, en las selecciones de personal, yo que he estado en varias y sigo haciendo y estoy en tribunal y demás, se nota enseguida la persona que está ansiosa o no. La persona ansiosa empieza a manifestar una conducta no verbal, un comportamiento tremendo. Le sudan las manos, puede dejar en la mesa el sudor, ¿verdad? Puede manchar la mesa, puede estar tan nerviosa que se le caigan cosas si está manipulando con los dedos la capucha de un boli, el anillo, en fin, hay conductas, hay hasta ti, hay la cara, todo eso ahí es donde ves que la persona no está asertiva. Entonces, no está y por supuesto está ansiosa. Entonces ahí es cuando tenemos que llevar mucho cuidado. Eso hay que trabajarlo. Eso no es cuestión de yo decir ahora mismo, ya está, ya, ahora voy a ser asertivo. ¿Qué va? Amigo, esto hay que trabajarlo como yo siempre digo, como cuando se trabaja el autoconocimiento, ver mis defectos, mis virtudes, mis limitaciones, es igual. Si yo tengo ese aspecto de mi vida que no me va bien, es un defecto que tengo, pues trabajarlo, ya está, es que no hay más. Es decir, y cuando lo trabajes y te vas queriendo un poquito más a ti mismo, todo eso, pues claro que sí. Al final, pues tú, como decía Benito, que me ha gustado mucho, eres honesto contigo mismo y fijaros, una de las características que no hemos profundizado, una de las características de la persona asertiva es ser honesto consigo mismo. No es ser honesto con otra persona, es ser honesto contigo mismo. Si tú eres honesto contigo mismo y no quieres hacer el daño a nadie, pero ni empezando ni por ti, entonces ya eres asertivo, solamente con la intención. Agradecer un día más vuestra presencia, vuestras preguntas, vuestra participación y vuestro interés. Esperamos que aprendáis mucho. Usar herramientas que nos puedan mejorar la vida es maravilloso y hace cambios en nosotros y en nuestro entorno. Gracias de corazón. Pues me quedo con lo que dice Ola, con lo fácil que es la vida. Es más, cualquiera que se ponga a no vivir ahora, que vea lo que le cuesta no vivir. Si la vida se da sin hacer nada, más fácil que eso. Cuestionaros, en serio, cuestionaros por qué vuestra vida es tan difícil. Si estáis vivos sin hacer nada, ahí se descubre todo lo que os hace enfadaros, todo lo que os hace no ser asertivos, todo lo que os hace sufrir, porque la vida ocurre de forma natural, sin ningún tipo de esfuerzo. Es más, piensa, quiero acabar con la vida, quiero acabar con la vida. A ver si puedes.
te vas a tener que esforzar para acabar con tu forma actual de vida, con tu forma actual física. No vas a poder ir más allá de quitarte eso. La vida es súper fácil. Mira a ver qué te lo hace tan difícil. Y bueno, yo pues daros las gracias por haber estado allí, hacer un poquito lo que hago yo. Yo, ¿sabéis lo que pienso? Digo, si me enfado, el que más dañado voy a ser yo. Voy a estar, porque después voy a estar jodido y voy a estar fatal, y entonces pues eso al final es malo para mí, tanto emocionalmente como físicamente, porque no voy a parar de segregar cortisol. Con lo cual, antes de enfadarme también me lo pienso, aunque lógicamente me enfado también, ¿eh? Porque somos todos... Pero bueno, intentad no enfadaros mucho, queridos amigos, y lo que digo siempre, hay que ser feliz, que hoy es el único día que merece la pena, el aquí y el ahora. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Un beso para todos.